Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión de Más que Online. Y bueno, hoy tenemos de invitada a Guiomar Ramírez Montesinos y nos va a hablar de Lilith. La verdad es que bueno, con ella hemos hecho una serie de charlas desde el mes de octubre, perdón, desde el mes de marzo, o sea que hay un montón de vídeos en el canal de Maski de YouTube y bueno, y también en su canal. Y bueno, pues hoy, ¿qué nos ofreces, Guiomar? ¿Qué pasa con Lilith? Pues nada, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Espérate a ver que se me vea en mi vídeo allí. ¿Qué tal estáis todos? Pues veo que hay gente, bueno, que estáis conectados de todos los sitios, ¿no? De España, de Colombia, de Paraguay, de México, yo no sé cuántos más sitios, ¿no? Me encanta esto del Zoom. Pues hoy quiero hablaros de Lilith, y Lilith es el lenguaje del alma. Lilith esto es una charla de astrología, pero como mis charlas de astrología no es solamente para gente que sepa astrología, es para todo el mundo. Entonces, Lilith es una figura femenina de la astrología, pero es una figura muy poco conocida, ¿no? Porque el patriarcado, por regla general, ha dado una imagen de ella más bien perversa, más bien oscura, se la veía como el punto donde un hombre pierde el control de sí mismo, no sé, o luego ya más recientemente se le ve como una especie de rabia interior, como algo descontrolado, como algo que no es positivo. Y es totalmente lo contrario, totalmente lo contrario. Y espero en esta charla poder daros la imagen de lo que es realmente Lilith. Lilith, creo que soy o sea, Lilith de alguna manera me ha tomado a mí para poder comunicar todo esto, porque, bueno, yo tengo una Lilith en una posición muy fuerte en mi carta. Para los que sepáis astrología, tengo Lilith en conjunción a Marte, conjuntado al fondo cielo. Y además lo tengo aspectado con la mayoría de los planetas de mi carta, ¿no? Con todos menos Mercurio, el Sol y Saturno, pero tengo todas las demás Liliths, ¿vale? Y de alguna manera hay muchas coincidencias bueno, que han ido pasando en mi vida relativas a Lilith. Por ejemplo, que yo fui concebida en Mesopotamia y Lilith, la figura de Lilith, la leyenda de Lilith, nace o surge de Mesopotamia, entre otras cosas, ¿no? Pero ha habido muchas coincidencias a lo largo de todo el tiempo que he estado desarrollando los artículos de Lilith, que podéis encontrar en mi página web, en vivirdesdelser.com. Si entráis en blog, allí desde el ordenador está a la derecha, están los índices, hay un índice de Lilith o el índice general de artículos también, y en el móvil pues está abajo del todo, ¿no? Y ahí podéis ver todos los Lilith. Hoy os hablaré de Lilith en general, hablaré de cada Lilith muy por encima, y luego al final hablaré un poco de este cambio que ha habido ahora de Lilith en Aries a Lilith en Tauro, que va a estar allí hasta el 19 de julio del año que viene, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a esa imagen de Lilith, el patriarcado, como iba diciendo, se cree que Lilith es algo oscuro. Pero claro, desde el patriarcado solo vemos la parte material de la vida, la parte tridimensional. O sea, el patriarcado no se creía ni siquiera que existían las emociones. Entonces, lo de Lilith era algo totalmente extraño, oscuro, peligroso, tenebroso. O sea, es algo así como, imagínate que tú miras al cielo y solo ves nubes negras y entonces dices, eso es Lilith, uy, qué miedo me da, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva, no eran capaces de ir más allá de la primera capa de nubes negras, que si tú vas en un avión y vuelas a través de las nubes negras, lo que te encuentras es el cielo, lo que te encuentras es el planeta debajo. Entonces, eso es Lilith. Lilith sería algo así como toda la atmósfera terrestre, pero a nivel energético. Es toda la información energética emocional de la Tierra. Para que os hagáis una idea más visual, Lilith astronómica, hay varias acepciones. A mí hay dos que me resuenan más y una en particular, ¿no? Entonces, para mí Lilith es, bueno, la órbita de la Luna alrededor de la Tierra es elíptica y toda elipse tiene dos puntos focales.
En uno de los puntos focales está la Tierra y el otro punto focal que está vacío, eso es Lilith. Además, ese punto focal coincide con el apogeo lunar, que es el punto más lejano de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Y hay quien toma el apogeo lunar como Lilith. Entonces, ¿por qué es esto importante para mí? ¿Por qué creo que es el segundo punto focal de esa elipse? Porque ese segundo punto focal, que es un punto vacío, es como si fuera el punto negativo de la Tierra, entendido negativo como luz y sombra, ¿no? Por así decirlo. Es el punto invisible de la Tierra, es como la imagen invisible de la Tierra, porque Lilith se refiere a toda la parte energética emocional. Para que os hagáis una idea, Lilith es una figura lunar, se asocia a la Luna porque es relativa a la órbita de la Luna alrededor de la Tierra, y todo lo lunar tiene que ver con las emociones. Entonces, Lilith nos habla de las emociones, pero no solamente de las emociones. Hay que entender mejor las emociones. Creemos que las emociones es algo que uno siente en un momento dado y ya está, pero no es así. Las emociones es una energía con información que está en todo, que lo permea todo, que nos permea a todos, que está alrededor del planeta, y toda esa energía con información tiene muchas cualidades diferentes. Algunas de ellas se manifiestan como emociones en nuestro cuerpo, pero también son los ángeles, también son los demonios, también es la conciencia colectiva, también es el inconsciente colectivo, también son los registros acásicos, también es la red planetaria, todo el planeta entero es la conciencia del planeta. O sea, todo esto, toda esta energía con información que rodea el planeta, que permea el planeta, todo eso es Lilith. Entonces, si comprendemos a Lilith, comprendemos que es difícil a veces ponerlo en palabras, ¿no? Comprender a Lilith implica abrir la mente a toda la parte energética emocional, a todo aquello que hemos considerado invisible, es abrirse a la magia, es abrirse a los sueños, es abrirse a lo multidimensional, es abrirse a la percepción sensible, es lo que, por ejemplo, lo que tienen la gente que es medium, la capacidad de percepción es a través de la conexión con esa energía y con esa información. Entonces, toda esa parte del planeta que viene a ser como el 90% del planeta, cuando nosotros dicen que solo usamos un 10% de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque el otro 90% lo negamos. No es que no lo usemos, no es que no lo esté, es que lo hemos negado desde el punto de vista tan limitado de la realidad que es el patriarcado. Entonces, para que os hagáis una idea también, me acuerdo que cuando yo tengo a Lilith en Acuario y cuando hace un par de años, creo que fue, o 3, ahora no me acuerdo, entró Lilith en Acuario y justo 2 días antes hubo un eclipse lunar y me fui a hacer fotos. Fui con unas amigas ahí a la playa, de picnic, por la noche, era verano, a hacer fotos. Y en las fotos hubo un efecto óptico interesante con la cámara, pero en las fotos salía como una especie de luna negra enfrente de la luna, ¿no? Y Lilith también es conocida como la luna negra, es una de los apodos que le dan, ¿no? Entonces, las fotos que hice de ese eclipse, era un eclipse lunar, salía una luna enfrente, ¿no? Y, no sé, es esa parte que no podemos percibir, pero que es justamente a lo cual tenemos que abrirnos ahora. Lilith fue desprovista de cuerpo en la leyenda y fue desencarnada. De hecho, bueno, os cuento la leyenda, la primera mujer de Adán en la Biblia es Lilith, no es Eva. Pero ¿qué pasó con Lilith? Que Lilith quería igualdad, Lilith quería estar a la par de Adán, pero Adán decidió jugar a otra cosa. Dice, pues a mí este tipo de mujer no me gusta. Se quejó a Dios y le dijo, mira, quítame esta y ponme otra más sumisa.
y Dios entonces desmaterializó a Lilith. Hay muchas leyendas diferentes, no todas son iguales, pero a mí me gusta esta, y porque es la que más me resuena. Y como puedo hacerlo, pues me cojo a lo que quiero, ¿no? Y creo que también esto es interesante, ¿no? Que no hay ninguna verdad que sea única, sino que hay muchas verdades y cada uno puede adherirse a la que más le resuene en función del momento en el que esté, ¿no? Las cosas no son tan concretas como hemos creído que eran, ¿no? Esto es también una de las lecciones que nos trae Lilith. Entonces, a ver, se me iba. La leyenda. Que entonces Adán se enfadó y Dios desmaterializó a Lilith. Y entonces Dios le puso a Eva y lo demás es historia, ya sabemos qué pasó por allí. Pero Lilith se quedó sin cuerpo, muy enfadada, porque dice, bueno, ¿y ahora yo qué? Estoy aquí sin cuerpo, no me ven, ¿qué pasa? Nadie me entiende. O sea, se quedó como muy enrabietada y muy frustrada, ¿no? Y entonces cuenta la leyenda bueno, que se metía en la mente de los hombres de noche, que copulaba con ellos, que hacía hijos, que luego se los comía o los mataba o no sé qué. Bueno, las leyendas luego cuentan muchas cosas feas de Lilith. Pero para mí lo real es que el hombre al negar lo que simboliza Lilith, que sería el divino femenino, lo que hace es negar su sensibilidad, porque Lilith, al tener relación con toda la información, la energía sensible, la parte que se percibe desde los sentidos más sutiles, si la negamos, negamos nuestra sensibilidad. Y entonces cuando uno niega su sensibilidad, su subconsciente, tarde o temprano, le trae la información que ha negado, o bien en sueños, o bien lo proyectamos fuera y nos encontramos con esa realidad fuera que tenemos que integrar, ¿no? Y ahora ha llegado el momento en que tenemos que incorporar a Lilith, tenemos que integrar a Lilith. Lilith está harta de no ser vista, está harta de no ser tenida en cuenta, está harta de que la vean como algo que es negativo, que es malo, que es impulsivo. Y Lilith lo que quiere ahora es encarnar en cada uno de nosotros. Lilith quiere que asumamos lo que ella es, lo que ella significa para cada uno de nosotros, cada uno con su Lilith en su carta. Y eso significa abrirse sensiblemente, eso significa aceptar que la realidad va mucho más allá de lo material. Eso significa entender que solo hemos estado viendo, percibiendo y comprendiendo un 10% de la realidad de este planeta, ya no digo más allá, ¿no? Hemos estado negando la mayor parte de lo que hay y de lo que somos. Y Lilith nos trae eso. Lilith no es para nada rabia, aunque podéis imaginaros que un poco enfadada sí que está por las circunstancias, pero Lilith para mí es una figura maravillosa, es una figura que además, al ser toda energía e información emocional, es una energía muy potente, es una energía que amplía los arquetipos de los signos en todas las dimensiones, hacia el pasado, hacia el futuro, hacia arriba, hacia abajo, en todos los sentidos, como ahora veréis con cada una. Y como es una energía tan potente, porque es toda la energía acumulada de todas las vidas pasadas disponibles para ti, si no te tomas personal el ámbito donde está. ¿Qué significa esto? ¿Os acordáis que Lilith, he dicho que juró venganza contra el ego de los hombres? Lilith no le gusta el ego porque fue el ego de Adán el que la condenó a vivir sin cuerpo, sin materia, a estar en lo etéreo. Entonces, Lilith dice, vale, si tú entiendes cómo ella opera a través de ti en el ámbito donde tú la tienes, entonces tú vas a poder manejar, aunque no es exactamente manejar, sino entender cómo esa energía funciona a través de ti, y de esa manera es como que puedes amigarte con esa energía, puedes usar esa energía y puedes observar el efecto de esa energía
sobre el efecto transformador sobre las personas que hay alrededor, sin que eso a ti te frustre o te haga daño o te haga sentir una sensación de vacío o de rechazo. Entonces, entender a Lilith es muy interesante, porque si no, no sé, por ejemplo, tener una Lilith asociado en signo a casa de aguas, pues entonces las emociones tienes que entender que no son tuyas. Y claro, uno dice, pero ¿cómo que mis emociones no son mías? Si las tengo yo, no son tuyas. Tú no tienes las emociones te atraviesan. Creer que tú tienes emociones y te pertenecen y están en tu cuerpo, eso es mantenerte en el ego inmaduro, eso es retener energía que no es tuya, eso es no experimentar lo que la vida te está pidiendo experimentar, y eso en definitiva genera dinámicas de culpa, las cuales a la larga lo que hacen es daño. ¿Vale? Entonces, a Lilith hay que comprenderla, aceptarla y dejar que ella fluya a través de ti. Lilith, según Lilith de cada uno, tal y como se manifiesta a través de cada uno con las que Lilith que tiene, lo que va haciendo entre todos es crear un nuevo mundo, es traer nuevas cosas al mundo, como luego veremos más específicamente con la Lilith que tenemos ahora. Entonces, uno lo único que tiene que hacer es permitir que esa energía te atraviese y que opere a través de ti. Sé que dicho así suena fácil y sé que no lo es tanto, pero si podemos comprender mejor cómo funciona Lilith en este sentido, creo que todo puede ser mucho más fluido y mucho más enriquecedor. Y luego, además, cuanto más te dejas penetrar, llevar, ser un instrumento de la energía de Lilith, más magia aparece en tu vida, ¿no? Me acuerdo cuando estuve, la primera vez que escribí el primer artículo sobre Lilith para mis clases de astrología, las clases presenciales que he estado dando aquí, en Javea, donde vivo, era como que yo no me había, sí, me picaba la curiosidad, me había leído un par de libros sobre Lilith que no estaban mal, uno de Jesús Gabriel Gutiérrez, otro de Daphne Jay, el de Daphne Jay en inglés, y que son bastante buenos autores los dos, dan una información bastante buena, pero a mí se me quedaba un poco corta, ¿no? Y tengo un amigo que me insistía, dice, háblame de Lilith, y digo, pero es que no acabo de comprenderla, ¿no? Y de tanto insistir, al final un día digo, vale, voy para allá. Y entonces decidí emplutonarme. Yo llamo emplutonarme, para los que sepáis astrología os podéis imaginar lo que es como cuando te obcecas y te centras y te metes a fondo, a saco, soy ascendente Escorpio, en algo, y es como que hasta que no lo veo, hasta que no llego a lo más profundo, no paro, ¿no? Y entonces decidí hacer eso con Lilith. Y me puse a profundizar, a comparar, a sentir, a meditar sobre ello, a comparar cartas. Y de repente llegó un punto, escribiendo así los apuntes y demás, y digo, vale, ya comprendo a Lilith. Entonces lo puse en el grupo de WhatsApp del grupo de astrología. Y al día siguiente me voy a un concierto de una amiga, y que por cierto es Lilith en Aries, y estamos ahí, un grupo de gente sentada, conozco a unos amigos de ella y una chica empieza a salir con un amigo de esta cantante, y ellos me empiezan a hablar, y la chica es italiana, es artista, y ellos me empiezan a hablar y me dice el chico, ay, y fíjate que le compré un billete para ir a Londres y le puse su nombre de Facebook, que es Violeta Carpino Lilith, ¿vale? Ahora veréis por qué digo el nombre completo, porque es que vale la pena visitar su perfil de Facebook y ver su arte, ¿no? Para entender más al arquetipo de Lilith. Entonces, Violeta, me pongo a hablar con ella y digo, Lilith, qué curioso, ¿no? Porque justo había escrito sobre lo Lilith. Y no entiendo por qué me cuentan esa anécdota, a santo de qué, o sea, ¿por qué? De todas las cosas que me puedes contar, ¿por qué me cuentas justamente que ella tiene ese nombre en su perfil de Facebook, ¿no? Y me pongo a hablar con ella y digo, y me quedo asombrada porque digo, es que esta mujer es Lilith. O
sea, es pura Lilith, ¿no? Es artista, es creativa, es impulsiva, pero hay que entender lo que significa impulsiva, ¿no? Entonces, a ver, para explicar el concepto de impulsiva, quiero mostraros una imagen que hay si ponéis Lilith en Google, aparece esta, aparecen muchas, pero esta es una de ellas, que como veis es una pelirroja, como yo, otra de las coincidencias. Entonces, los pelirrojos tenemos fama de ser como un poco impulsivos, un poco bravos, pensar en los vikingos, ¿no? Es así, o sea, no sé por qué, pero es así. Entonces, tenemos es una impulsividad que no significa que pierdas el control de tus impulsos, significa que vives las cosas intensamente, que vives cada emoción como es. En este sentido, os invito a ver un vídeo de una youtuber que se llama Ter, T-E-R, ella es española y tiene un vídeo que se llama Performance o algo de performance. Y ella explica este concepto. Y el concepto es genial. O sea, básicamente ella habla de dos planos, del plano de la realidad, que es el tridimensional, que es el del patriarcado, que es el de entiendo las cosas literalmente tal y como me las cuentas y si no es literal no te entiendo. Y luego el plano que llama de la performance, del embrujo y del dadaísmo, el plano de la fantasía. Entonces, este plano de la fantasía sería el plano de lo sutil. Y ella dice que la performance pertenece a este plano y que una performance consiste en encarnar una emoción al 100%, estando totalmente comprometida a esa emoción, negando todas las demás sin identificarte con ella. Porque en cuanto dejas de encarnarla, ya sueltas esa emoción. Y eso es totalmente honesto, aunque pudiera parecer una exageración o todo lo contrario. Entonces, este concepto de encarnar una emoción al 100% tiene también mucho que ver con Lilith, pero sin identificarte con ello. ¿Vale? Es decir, soy esto y cuando soy y siento esto, soy y siento esto, pero no soy eso. Soy algo más que eso. ¿Vale? Y en este sentido, otra de las coincidencias de Lilith fue cuando esta misma amiga cantante, un año más tarde o casi, cuando yo empecé a hacer los artículos de Lilith unos meses después de escribir esa introducción para el curso, ¿no? Y luego iba haciéndolos, pero no en el sentido, sino tal y como me iba saliendo cada uno. Entonces, Aries tardó en salir, fue de los últimos, y cuando fui a escribir, a escribir y a meditar antes Lilith en Aries, o en casa 1 o asociado a Marte, fui un día, lo dejé a medias y me fui al concierto de esta chica. Cuando llego allí, me entero después que Violeta Carpino, que es italiana y vive en Italia, estaba en la zona y casi iba al concierto. De hecho, la vi al día siguiente. Luego aparece otro chico que también es músico y también tiene Lilith en Aries y de la nada, sin yo preguntarle nada, mientras yo estaba sentada al lado de otra amiga que también tiene Lilith en la casa 1, casualmente, me dice, nuestra amiga cuando canta, y esto es la definición de Lilith en Aries, nuestra amiga cuando canta es ella, pero no es ella, es algo más que ella, hay algo que la atraviesa, hay algo que se manifiesta a través de ella cuando ella canta, porque no es la misma que cuando tomo un café con ella. Y dice, pero también creo que yo tengo eso cuando toco mi música y creo que tú tienes eso, refiriéndose a mí cuando hablas y cuando das tus charlas, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tiene esa capacidad para encarnar algo singular que eres tú, pero no eres tú. Es el lenguaje de tu alma, es Lilith, que habla a través de ti. Se va entendiendo, ¿no? Cómo funciona este arquetipo. Y lo dicho, y con Lilith ha sido todo el rato casualidades como estas que os cuento, ¿no? De la nada que me viene gente y que me da información y sobre la Lilith que en ese momento estoy trabajando, que en ese momento estoy viendo, ¿no? Lo cual
es parte de la magia de Lilith, ¿no? Es decir, cuando nos abrimos a la energía de Lilith, lo dicho, nos abrimos a la magia de la vida. Y la vida es algo totalmente diferente a que cuando estamos viviendo en el patriarcado, ¿no? Bien, entonces, Lilith en Aries, bueno, hablaba de la performance antes, estaba hablando de la performance y de sentir intensamente. Creo que este concepto es fundamental para entender a Lilith, ¿no? Porque, por ejemplo, otro ejemplo de lo que es sentir intensamente, ¿no? Os voy a poner dos. Porque si podéis llegar a hacer esto, si vuestra mente os permite sentir intensamente no solo una emoción, sino más de una al mismo tiempo y contradictorias, es que vais por buen camino. Y es fascinante vivir esto. Pero eso obliga a tu mente a que no te identifiques con nada de lo que estás sintiendo, ¿no? Mira, este agosto un amigo mío se quitó la vida, se suicidó. Esa mañana, por la mañana, había recibido 2 buenas noticias y muy poco después la noticia de este amigo que se había quitado la vida, que tenía Lilith en Sagitario, que también es relevante eso. Y este amigo, o sea, y esta noticia, o sea, el shock de recibir la noticia de este chico que había muerto junto con la alegría por las 2 noticias buenas para mí, de repente me encuentro con que las estoy sosteniendo las 2 cosas a la vez. Y al mismo tiempo estaba preparando una sesión que tenía justo después. Entonces, en la sesión tuve que estar presente al 100% con la persona con la que estaba, con su tema, pero al mismo tiempo estaba 100% con el shock de la muerte de mi amigo y 100% con la alegría de mis noticias. Y dices, ¿se puede sentir a la vez 2 cosas tan diferentes y poder prestar atención a otra cosa? Sí, se puede. Os invito a dejaros. Y la forma de hacerlo no es tan complicada. Es simplemente aceptando que eso pueda ser así. Si yo me juzgo a mí misma y digo, no puedo sentirme feliz porque este chico le ha pasado eso, ¿no? Entonces no puedo permitirme eso. Mira, un ejemplo es, esto suele pasar mucho cuando fallece alguien. O sea, muchas veces cuando fallece alguien, imagínate a alguien que lleva, no sé, mucho tiempo enfermo y que está muy mal y por fin se muere, entonces tienes la alegría de que esa persona pues ha dejado de sufrir y tienes la alegría de que tú has dejado de estar estresado por el sufrimiento y la posible muerte. Y cuando una persona está enferma, estás todos los días en una y eso estresa mucho. Entonces hay alegría, pero también hay tristeza porque esa persona no está. Y también puede haber enfado porque esa persona se fue a lo mejor de una manera que no te permitió cerrar círculos. ¿Se entiende esto? Entonces es permitirse sostener las diferentes emociones al mismo tiempo. Esto también tiene que ver con Lilith. Otro ejemplo de sostener 2 emociones a la vez me pasó hay un tipo de terapia que se llama terapia neural, que consiste en inyectar pequeñas dosis de un anestésico, de procaína, que lo que hacen es resetear los circuitos neuronales, ¿no? Entonces, cuando tienes una cicatriz o en diferentes circunstancias, la cicatriz, imaginaros, corta el flujo energético, cuando tienes un queloide, a través de esta terapia neural, pues lo que hace es resetear, o sea, restablece el flujo de tu sistema nervioso allí, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo un Dupuytren en la mano, tengo 3 cordones, 3 bultos y 3 cordones, y digo, pues como no me lo puedo tratar de ninguna otra manera, alopática, pues voy a intentar esto. Me inyectan los cordones, es doloroso, es bastante doloroso, a pesar de que sea anestesia, es muy bajas dosis, entonces no hace mucho efecto anestésico. Y lo que siento en ese momento era como, por un lado, susto y miedo, o sea, me surgen 2 emociones que no tienen aparentemente nada que ver con la mano, evidentemente sí, pero aparentemente no, pero 2 emociones totalmente contradictorias, ¿no? Que una era tipo como mucha alegría e ilusión y al mismo tiempo como miedo a ser invadida, ¿no? Y entonces estas 2 emociones surgen al mismo tiempo y además
reverbera como una onda expansiva y eléctrica a la vez por todo el cuerpo y fue súper intenso. Entonces, era como muy curioso poder sostener dos cosas a la vez, ¿no? Y ya os digo que eso se puede hacer cuando no se juzga, cuando no tienes expectativas y cuando no predeterminas que algo debe ser de una manera o de otra. O sea, sí, podemos sentir más de una emoción a la vez. Y si lo haces, se expande tu mente, así que probarlo. Bueno, entonces, ahora quiero hablaros un poco de la Lilith en cada signo o casa o asociada a cada planeta. ¿Vale? Yo no hago, la forma que hago astrología es mucho más de sentir las energías y mucho más pisciana y mucho menos virginiana. Entonces es muy poco estructurada, es muy poco analítica y es mucho más vaga. Porque para mí lo importante es sentirlo, no tenerlo en la mente. Y eso que soy Capricornio, con Luna en Capricornio, Mercurio en Capricornio y Plutón y Urano en Virgo, ¿eh? O sea que mi parte mental racional es potente, pero la tengo ya aparcada, bastante aparcada. Entonces, eso, lo importante es la parte, es sentirlo. Entonces, si tú no sabes nada de astrología o sabes muy poco o no sabes dónde tengas tu Lilith, no te preocupes que no pasa nada. Y también, si quieres saberlo, en mi página web, en donde está el índice de Lilith, ahí está, hay un artículo que te dice cómo calcular tu Lilith, ¿vale? Cualquier preguntita, oye, me ponéis un mensajito por donde sea y ya está, ¿vale? Entonces, Lilith asociada a Aries o asociada a la casa 1 o asociada a Marte, en cuanto, para que sepáis un poquito más, yo doy 4 grados de orbe para la mayoría de los planetas, pero con el Sol y la Luna doy un poco más. Y con la conjunción, a veces el 5.º grado, pues también, ¿no? Con el Sol en conjunción hasta 8 grados sí que lo siento, pero me lo dejo sentir, o sea, porque también hay que ver si el resto de la carta acompaña esa Lilith y se nota o no, ¿vale? Entonces, Lilith en Aries o en casa 1 o asociado a Marte. Esta es la Lilith que hemos tenido la mayor parte de este año 2020, desde enero creo que fue, o justo a principios de febrero, hasta mediados de octubre, ha estado Lilith en Aries. Entonces, Lilith en Aries es memorias de encierro. ¿Os suena algo? ¿Qué pasa? Que antes os he dicho, nuestras emociones no son nuestras. Lo que sentimos no viene de nosotros, no empezó con nosotros. Son reflejos, son ondas expansivas de memorias y recuerdos y traumas del pasado. Entonces, aunque nosotros hayamos vivido un encierro, si tú te has sentido encerrada, es porque tienes memorias celulares de encierro. En tu vida te habrás encontrado muchas situaciones que repiten esas memorias celulares, pero tú no eres la primera persona que siente eso en tu familia, eso ya de entrada, ¿no? O en tus vidas pasadas. O sea, eso viene de más atrás. Entonces, memorias de encierro, memorias de no ser libres, de no poder hacer lo que quieres, es Lilith en Aries. Tiene sentido, ¿no? Si pensáis cómo ha sido este año 2020, sobre todo las primeras 3/4 partes, ¿no? En España hemos estado de encierro de marzo ¿dónde? Hasta abril, y en Sudamérica creo que la mayoría de los países habéis estado hasta hace muy poquito, ¿verdad? Entonces, lo he dicho, el 20 de octubre creo que fue el día que Lilith salió de Aries y se fue a Tauro. Pero ¿qué pasa? Que aunque nosotros no hayamos estado en Europa encerrados tanto tiempo como en Sudamérica, el encierro al cual alude este Lilith en Aries es la cárcel del alma, no es la cárcel física. Lo que pasa es que todo lo que percibimos fuera es un reflejo de lo que hay dentro. Entonces, si tú percibes que en tu entorno estás encerrado, incluso si te meten en una cárcel, es porque en tu mente estás en una cárcel. O sea, tu alma está encarcelada, es decir, no estás conectada con tu alma.
Entonces lo que quiere esta Lilith es que tú, que tú seas auténtica. Y lo dicho, en Europa, aunque no hayamos estado confinados tanto tiempo como en Sudamérica, ten en cuenta que somos muy rígidos en Europa comparando con América, en general, todo Estados Unidos y Sudamérica y América Central. Europa es mucho más rígida, entonces hemos vivido ese encarcelamiento de otra manera diferente, no solamente con el encierro, sino también con las percepciones de las limitaciones que teníamos en el exterior, que si la mascarilla, que si no puedes hacer esto, que si no puedes hacer lo otro. De esa manera hemos estado viviendo nuestras limitaciones, ¿vale? Entonces, las personas que tienen esta Lilith, lo que son gente que tiene un gran impulso, yo la tengo con Lilith Marte, Lilith conjunción Marte, un gran impulso por manifestarte quién eres, por manifestar tu ausencia auténtica, por manifestar esa emocionalidad, esa crudeza emocional que no significa descontrol, sino significa autenticidad en el sentido que os he dicho con lo de Terry y la performance, ¿no? Entonces, si no manifiestas eso, la sensación de frustración es muy grande y lo que te vas a encontrar con esta Lilith delante es que a esta Lilith yo la llamo tu ego no es tuyo. Entonces, si tú estás encajonado por la cárcel, tienes tu alma encarcelada, significa que tienes patrones, estructuras mentales muy rígidas que te impiden expresar quién eres y que por tanto estás mirando más hacia el patriarcado y alimentando las creencias patriarcales en vez de tu autenticidad, en vez de ser tú quien auténticamente eres, ¿no? Entonces, y esto no es ni bueno ni malo, sino simplemente es pues cómo hemos estado viviendo hasta ahora en este planeta, ¿no? Desde el patriarcado. Entonces, estas personas se encuentran delante a otras personas que se les ponen como muy, con una fachada muy egoica, ¿no? Como se les ponen rígidos, como entran fácilmente en conflicto con el otro, o sea, entran fácilmente en peleas o directamente se vuelven sumisos y sufren la rigidez egoica del otro, ¿no? Porque con Lilith, si tú estás intentando encajar, si tú no estás siendo auténticamente tú y no te permites expresarte tal y como eres, lo que va a suceder si te identificas con tu ego y con la sociedad en la que vives es que te vas a encontrar de lleno aquello que tu Lilith simboliza de cara, ¿no? Como que te viene de frente y como que sufres las consecuencias. Entonces, la gente con esta Lilith es la gente que más se encuentra en conflicto con manifestaciones egoicas de otros. Es como que siempre se encuentran con que el otro se pone como muy duro, muy rígido, que no puedes hablar con él, o sea, siempre chocando contra esas manifestaciones egoicas, ¿no? ¿Qué pasa? Eso ocurre porque intentas querer agradar, querer encajar, o que te quieran, o que te entiendan, o que te acepten. O sea, necesito que tú me apruebes, necesito que tú me entiendas. Y esto es lo que hace que esta Lilith se bloquee y no se manifieste bien. Porque si tú funcionas desde el ego inmaduro que demanda, dame, dame, la energía de Lilith se estanca y tú te encuentras en el exterior las manifestaciones de ese bloqueo, pero además de una manera muy obvia y muy descarada, ¿no? Entonces, esta Lilith lo que pide es, o sea, sé auténtico, sé tú. Es muy bueno expresarte creativamente, artísticamente e incluso, por ejemplo, yo no tengo fuego en mi carta, pero tengo Lilith Marte en el fondo cielo. Menos mal que no tengo fuego en la carta. Sin embargo, lo que mi Lilith me pide es que sea como Pipi Lastru, o sea, descaradamente yo, o sea, que diga lo que me da la gana, que funcione como me da la gana, que si me quiere expresar y decir, oye, tío, a ver, ¿tú de qué vas? O sea, decirlo, incluso si eso significa ser macarra, pues ser macarra, pero no identificándome con ser macarra, sino permitiéndome que en un momento dado, lo que sea que me atraviese, yo lo manifiesto de esa manera. Y si me atraviesa algo pasional, lo manifiesto pasional, sin tapujos, sin bloquearme, sino que ¡fa! Aquí estoy yo, ¿vale? Y esa es la energía de esta Lilith, en concreto en Aries, casa 1 o con Marte, ¿no? Entonces, si la tienes y no estás manifestándote así, te encuentras choques, te chocas con la gente, te bloqueas, te encuentras como
¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? Es muy frustrante, ¿no? Entonces, ayuda mucho, sobre todo las Lilith en fuego, ¿no? En la manifestación creativa, ¿no? Y el movimiento, para soltarte tú, para que no dejes eso bloqueado, ¿no? Y no quedarte ahí en plan de, "Ay, no me atrevo". Si vas de no me atrevo con esta Lilith, lo llevas claro, no lo hagas. Apúntate al teatro, a lo mejor te va bien. Entonces, luego viene Lilith en Tauro, que Lilith en Tauro, Lilith en Tauro es la Lilith que acaba de entrar. Y Lilith en Tauro yo la llamo alma grande, cuerpo pequeño. Espera, voy a beber un poco. Alma grande, cuerpo pequeño. Estas personas son como, al igual que Lilith en Piscis, Lilith Piscis, Neptuno o casa 12, Lilith Tauro, casa 2 o con Venus, son personas como una sensación muy, muy light, ¿no? Son muy suaves, no son, son muy suaves. Y, por ejemplo, Lionel Messi, él tiene Lilith en la casa 2, creo que era. Y estas personas tienen algo muy grande que traer. Alma grande, cuerpo pequeño. Pero eso grande que tiene su alma, esos valores, esa información que es para que la gente tome conciencia de cosas, ¿no? Es una energía tan potente que el cuerpo no le cabe, no le cabe. Entonces lo que necesitan es, Lilith, lo que ocurre es, como es mucha energía, donde está, se tiende a oscurrir al signo de antes, al signo después o al signo de enfrente. Entonces lo que suele ocurrir es que se escurren a Escorpio, ¿vale? Y en Escorpio lo que hacen es engancharse a otros. Es como que no sé cómo habitar mi cuerpo, pues creo relaciones de dependencia con otros, con todo el merder que ello supone, en meterte en relaciones ahí un poco turbias o celos o rollos, ¿no? También tienen mala conexión con el cuerpo, con lo cual también les puede llevar, es muy típico que tengan problemas de alimentación y yo qué sé, desde bulimia o anorexia o problemas con las dietas y todas estas cosas, ¿no? Entonces, esta Lili lo que tiene que aprender a hacer es aclarar su cuerpo, aligerar su cuerpo de todas esas memorias celulares para caber dentro, para que pueda bajar toda esa información. Le ayuda en parte a engancharse al otro y no es malo que lo haga, pero es un poco depredador y esto no se juzga porque es casi imposible no hacerlo, ¿no? Entonces, una vez que consiguen aligerar su cuerpo y sobre todo con el movimiento, es muy importante para estas personas, pueden encajar y bajar esos valores y traerlos al mundo para los demás. Y además son valores que con Lilith lo que pasa es que tú no necesitas ser consciente de lo que Lilith trae. Lo único que necesitas es no identificarte con todo eso que te atraviesa, ¿vale? Lilith en Géminis es mi mente no es mía. Entonces, lo que pasa con estas personas es que todos sus pensamientos no son suyos. Y por cierto, todo esto que os digo también aplica a los signos, al sol, ascendente, a lo que tú quieras, porque esto es la información multidimensional de la energía de cada signo, porque estamos hablando de energía. Y a mí me gusta ver los signos desde el punto de vista de la energía de los signos. Entonces, con esta mente no es mía, lo que significa es que lo que tú piensas, los pensamientos que tú tienes en tu cabecita, no son tuyos, son el reflejo de las personas que tienes delante y tú crees que son tuyos, pero no lo son. Y con Lilith en Géminis o en casa 3 o asociado a Mercurio, lo que sucede es que esto se pone en evidencia porque te encuentras algo parecido a Lilith 1 con que el otro te discute, te cuestiona, no acepta lo que quieres decirte, o sea, encuentras un bloqueo en la información, en la conexión, en la comunicación de tus ideas con el otro. Y esto es porque te estás identificando con un pensamiento que no es tuyo. Entonces, eso también pasa mucho con Plutón y estos días que está Plutón en conjunción a Júpiter se nota mucho. Si tu energía está enfocada o identificada
en una dirección que no es la de tu ser, vas a encontrarte la resistencia delante. ¿Vale? Entonces, si te encuentras resistencia, es que no estás enfocado en la dirección adecuada. Entonces, cambia de lado, mira hacia otro sitio, hazlo a todos los niveles, figurativo, simbólico, real, porque de esa manera te puede entrar información nueva. Si no, cuanto más insistas, más difícil es, ¿no? Entonces, las personas con esta Lilith, cuando son capaces de no identificarse con lo que piensan, sino entender que les atraviesa los pensamientos de los demás, entonces empezarán a poder darse cuenta que lo que ellos piensan es diferente a los pensamientos que le atraviesan. Y cuando logran eso, podrán empezar a activar la capacidad que tiene su mente, que es increíble, para dar saltitos para crear realidades. O sea, estas personas... A mí me encanta Lilith, cuando tengo a gente en consulta, me encanta porque cuando les presento su Lilith, de repente es como que les hablo desde el lenguaje de su Lilith y lo entienden, aunque nunca lo hayan conectado con eso en su vida o con esas dimensiones en su vida, aunque sean las personas más racionales que te puedes imaginar, cuando les hablo desde el lenguaje de su Lilith, lo entienden, lo conectan, lo ven, o sea, es como enseguida se reconocen en ello, ¿no? Me encanta. Y entonces, pues eso, estas personas tienen una capacidad mental muy interesante para crear nuevas realidades y para entender la vida desde un punto de vista mucho más cuántico. Luego están las personas con Lilith en Cáncer en casa 4 con la luna. Y esto es muy interesante. Es una de las Lilith más arquetípicas, ¿no? Porque es energética, porque es el primer signo de agua que tiene que ver con las emociones, ¿no? Y Lilith está muy relacionada con la información, que es mental, pero con la energía, que es emocional también. Entonces, esta Lilith es abriendo la caja de Pandora. Tus emociones no son tuyas. Con esta Lilith, sí o sí, no puedes tomarte nada personal a nivel emocional. Absolutamente nada, sin excepción. En general esto es así, pero como que el resto de la gente, pues mira, no pasa nada, identifícate con ello y ya está. Pero con esta Lilith no puedes, no te lo permite. Entonces, de entrada, cuando naces en una familia donde hay un secreto, donde se ocultan las emociones, donde se esconden cosas. Entonces, la persona con esta Lilith es capaz de sentir a través de los bloqueos emocionales del otro, sean ellos conscientes o inconscientes esos bloqueos. Entonces, cuando nace con su mamá, ese bebé siente a través de lo que mamá la tapa que mamá pone a sus emociones. Y cuando mamá percibe eso, lo que hace es rechazar al bebé. Y entonces el bebé se da cuenta de que si se abre con necesidad a mamá le empuja, entonces se cierra. Pero si se cierra, se agobia, entonces necesita abrirse, pero si se abre, se apartan de él. Entonces, al final, esta Lili con muchísima facilidad se va a Capricornio. Se va a el tengo que hacer, el tengo que funcionar, el me siento culpable, qué puedo hacer por ayudar a otros, ¿no? Entonces, con esta Lilith es muy importante volver a uno y crear un espacio armónico, porque la única forma en la que tú puedes estar bien con gente a tu alrededor es imprimiendo tú la energía en el espacio, porque si entra gente con bloqueos y tú te dejas influir por eso y porque quieres agradarles y todo esto, lo que sucede es que el otro va a negar su bloqueo, tú lo vas a percibir, vas a creer que tú eres la rara, que a ti te pasa algo porque estás percibiendo cosas que no hay, vas a dudar de ti mismo y en realidad sí que es verdad lo que estás percibiendo, es verdad lo que estás sintiendo, es verdad lo que tú puedes captar de esa otra persona, ¿no? Entonces es importante respetártelo y es importante crear espacios para poder desplegar tu energía en esos espacios y de esa manera que la gente se abra cuando entre en esos espacios, pero de la forma más amable posible, ¿no? Entonces, estas Lilith son muy buenas también para crear espacios. Como decoradores de interiores, somos geniales. Luego, otra cosa que había dicho antes es esto que cada Lilith lo que está trayendo son cosas nuevas al planeta.
¿vale? Entonces, las Lilith asociada a Cáncer, la Luna, la casa 4, pues trae espacios de más armonía, de más acogimiento, de más entendimiento emocional, más inclusivos. Las personas con Lilith en la casa 3, Géminis o Mercurio, lo que traen es una forma, o sea, lo que hacen es liberar las mentes de las personas. Las de casa 1 liberar los egos, las de casa 2 traer nuevos valores, y eso cada uno con sus Lilith va aportando consciente o inconscientemente a la evolución del planeta a través de su Lilith. Bien, Lilith en casa 5, Leo o con el Sol. A este le llamo bigger than life, es más grande que la vida misma. Es la figura que uso para ilustrarlo es la del Burning Man, la figura esta humana como muy grande que luego se quema al final del festival de Burning Man. Entonces, estas personas tienen como una especie, como una capacidad de liderazgo, pero no líder así en plan de seguirme, ¿qué tal? No, sino como inspirar a las personas para ir en una dirección. Y un ejemplo es Barack Obama. Entonces, esa capacidad que además era Leo, ¿no? Pero o sea, es Leo, esa capacidad que tiene para inspirar a las personas es lo que puede hacer esta Lilith. Pero ¿qué ocurre con estas personas? Que tienen miedo de expresarse como, bueno, miedo no es exactamente, sino que sienten presión cada vez que quieren sacar, expresarse desde lo que realmente son. Entonces, como sienten presión, lo que esperan es que alguien les descubra, pero eso no va a pasar nunca. Entonces se sienten muy frustradas. Entonces toda esa energía emocional se queda, perdón, energía expresiva, energía solar, se queda ahí y sienten como mucha frustración, ¿no? Y lo que tiene que aprender a hacer esta Lilith es simplemente mostrarse a través de cosas creativas. Cuanto más cosas creativas haga, más empieza a poder verse en eso y más va a poder empezar a mostrar su luz. Y luego veremos con Lilith en 11 cómo se complementan estas dos, ¿no? Con Lilith en Virgo, esta es muy interesante porque es la Lilith más potente. Lilith Virgo, casa 6 o con Quirón. Yo considero a Quirón regente de Virgo, porque Virgo es el signo que nos habla de la conexión o la coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y Quirón es, para mí, Quirón es el sanador herido. Para mí Quirón es la conexión con el alma. Lilith es el lenguaje del alma, Quirón es la conexión con el alma. Entonces Virgo es un signo de conexión y Quirón para mí rige Virgo. Entonces esta Lilith es bajando una nueva matrix y también la llamo May the Force be with you, porque tiene que ver con la energía de la Kundalini. Estas personas tenemos la energía de la Kundalini muy, muy fuerte dentro de nuestro cuerpo. Menos mal que no tengo fuego. Entonces, lo que se siente es como mucha ansiedad, como mucho nerviosismo, mucho... O sea, cada 2x3 hay como una energía y, por ejemplo, en mi caso, que estoy con la menopausia y con los sofocos, pues ya ni te cuento. O sea, es como de repente se me llena de energía por dentro que es como me sale por las orejas, ¿no? Pero de toda la vida he tenido ese nerviosismo interior. Entonces, aunque me podáis ver súper tranquila, normalmente es porque he aprendido a estar muy conectada, muy conmigo y al mismo tiempo no tomarme en serio todos los procesos que ocurren a través de mí, ni mis emociones, ni mis sensaciones, ¿no? Ni, como veremos, que también tengo Lilith Plutón, Lilith Escorpio 8, que veremos ahora luego. Entonces, este despertar de la Kundalini, esta activación de la Kundalini, lo que exige es que tú estés muy centrado en ti. O sea, te invita a ello. Y la forma en que te invita es activando todos los chakras y, digamos, provocando que salgan todas las memorias celulares y todos los bloqueos que pueda haber en tu cuerpo. Si no eres consciente de eso, lo que percibes a tu alrededor es un descontrol total, porque hay un nerviosismo interior muy fuerte y y eso lo proyectas hacia afuera como descontrol. Entonces,
te lleva mucho a ir como pollo sin cabeza también, intentando arreglarlo todo. Esta Lilith, lo que, digamos, de alguna manera, con esta Lilith tienes que hacer los consejos de todas las otras Lilith, las otras 11. Tienes que alinearte contigo, cuidarte, no tomarte nada en serio, o sea, no tomarte personal ni las emociones, ni los pensamientos, ni la relación con el otro, ni el trauma de los demás, o sea, no tomarte nada personal. Es muy importante un trabajo de integración contigo. Para que os hagáis una idea, ¿cómo se llama? Kabat-Zinn, creo que es el apellido del que trajo toda la meditación oriental a Occidente y creó el mindfulness. Él tiene esta Lilith, tiene Lilith conjunción Quirón en la casa 6. O sea, imaginaros la ansiedad que lleva por dentro. Pero claro, cuando conectas esta Lilith, es como en la película de Star Wars, es la fuerza que te atraviesa. Y esa fuerza que te atraviesa, esa energía, sirve para bajar una nueva Matrix. La Matrix es como la red o la malla que sostiene el sistema de creencias actual, el patriarcal. Entonces, la nueva Matrix trae la nueva información, o sea, o posibilita, mejor dicho, es como el precursor, la plantilla, para que baje la nueva información que luego baja en Lilith Piscis o Lilith Sagitario también un poco, ¿no? Y Lilith... y también Lilith en casa 10, Capricornio. Entonces, pero la Matrix, o sea, la malla la establece en especial Virgo. Eso significa, en términos más mundanos, es la capacidad para reescribir la realidad. Entonces, si percibimos, imagínate que tú percibes la realidad como que tú eres víctima de tus circunstancias o porque papá y mamá fueron muy malos contigo y por culpa de ellos tú nunca eres feliz en tu vida, ¿no? Entonces, reescribir, bajar una nueva Matrix es de repente soltar esa línea temporal victimista, irte a otra y empiezas a ver con perspectiva esa situación. Y de repente lo que antes veías como algo muy malo que te sucedió y que por eso tú nunca ibas a ser feliz, de repente tiene sentido y lo percibes de una manera totalmente diferente. Has reescrito tu pasado al saltar de línea temporal. Has empezado a ver las cosas desde una perspectiva totalmente diferente donde ya no cabe ese punto de polaridad de víctima-perpetrador, de que tú eres víctima de los demás, ¿no? De repente todo tiene sentido. Esto es reescribir. Por ejemplo, otra persona con esta Lilith es el presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez. Él tiene Lilith en Escorpio en casa 6. Es Piscis, ascendente Tauro. Plutón en 5, por si queréis saber. Porque tiene como una parte ahí importante de ego, ¿no? A pesar de que, o sea, él se cree que viene aquí a hacer algo importante, ¿no? Entonces, su humano va de chulito. En realidad, es verdad. O sea, lo que él cree que viene a hacer es verdad a nivel de alma. Lo que pasa es que no de la manera en que él cree que lo está haciendo. O sea, no lo está haciendo porque él esté haciendo algo en lo tridimensional que sea consciente. No creo que esté haciendo nada conscientemente, hablando a estos niveles, sino que la energía que él trae con esa Lilith en Escorpio en casa 6 es para reescribir las memorias de la guerra civil. Aquí en España todavía no está cerrada esa herida. Pues él es uno de los personajes, por la posición que tiene jerárquica, que con su energía de Lilith puede reescribir la historia de la guerra civil en España, puede terminar de cerrar esas heridas. Esto no lo hace el humano Pedro Sánchez, esto lo hace el lenguaje del alma que le atraviesa. ¿Podéis ver la diferencia? O sea, no es el ser humano, no es el personaje que está haciendo nada, es lo que le atraviesa, lo que está haciendo efecto. Y lo que sucede siempre es que cuando alguien tiene una posición jerárquica alta, que está en las partes altas de un gobierno, de lo que sea, su energía va a influir a todas las personas que hay debajo, sea para bien o para mal, aunque sean consciente o inconscientemente. Por ejemplo, Donald Trump. Donald Trump de consciencia tiene poquísima, como habéis podido comprobar. O sea, es una mentalidad muy, muy básica, ¿no? Muy, muy primitiva en ese sentido. Sin embargo, la energía que le atraviesa
es muy potente. Donald Trump tiene Lilith en Sagitario, en casa 4, conjuntada a la Luna y en oposición a Sol-Urano. ¿Vale? Entonces, por si hay alguien que sabe astrología que le quiere saber un poquito más, ¿no? Pero es una Lilith importante, ¿no? La Lilith en 4 que dice que sus emociones no son suyas y él sí que se las toma personal, ¿no? Pero viene a abrir la caja de Pandora de las emociones. Y en Sagitario, bueno, pues de esas emociones negadas en Estados Unidos, ¿no? De todo el tema de los, por ejemplo, el rechazo a los negros, a las minorías y todo esto, que él personifica ese rechazo a esas minorías. Sin embargo, con su Lilith, él viene a que, Lilith Sagitario, casa 4, con la Luna, él viene a que las personas abran, que la población americana saque a la luz todas las contradicciones relativas a las minorías, cómo se ha negado emocionalmente a las personas, todo el rechazo. Entonces se pone en evidencia para ser integrado. O sea, es esa combinación de Lilith, ¿no? Entonces, siguiente Lilith en Libra. Las personas con Lilith en Libra no se pueden tomar personales las relaciones con los demás. Menuda faena. Esta es una de esas Lilith y dices, ¿pero por qué? Pero en realidad no es tan complicada vivirla. Es frustrante en cuanto a que si no eres consciente te vas a encontrar con que la otra persona siempre refleja un aspecto regresivo tuyo, es decir, si tú entras en una relación desde necesidades, te vas a encontrar reflejado que el otro se va a comportar de una manera infantil o injusta contigo. Pero esta ley lo que exige es que tú no te tomes personal las relaciones y siempre funciones desde lo de mejor de ti a lo mejor del otro, básicamente. O sea, no tiene mucha más complicación esta Lilith, pero es normal entrar muchas veces en conflicto con las relaciones, al igual que pasa con Lilith en Aries, ¿no? que es el opuesto. Y la única clave es eso, es simplemente sanar tus propias heridas de la infancia, sanar a tu bebé interior para no entrar en relaciones desde la necesidad. Y como veis, también es parecido a tener, no sé, un Urano en casa 7 o un Urano en Libra, que también te pide esto un poco. Lo que pasa es que con Lilith ampliamos, incluimos el pasado, el futuro, lo multidimensional, todo lo energético. Bien. Ahora voy a Lilith en Escorpio. Lilith en Escorpio en casa 8 o con Plutón es del poder, del amor al poder del amor. Entonces, esta Lilith es muy cañera, es muy inquietante tener esta Lilith. Las que tengáis esta Lilith sentiréis mucha inseguridad porque se escurre muy fácilmente a Tauro, entonces hay mucho sentimiento de inseguridad, mucha necesidad de tener el dinero bien, siempre ganar dinero, tener seguridad con el dinero y todo esto, porque hay siempre mucha inseguridad y además inseguridad frente al otro, porque estás percibiendo, parecido a Lilith en Cáncer o en casa 4 con la Luna, estás percibiendo las emociones de los demás, pero no cualquiera, las emociones traumáticas, los traumas profundos del otro. Entonces, cada vez que te pones delante de alguien, estas personas tienen mucha facilidad para provocar que aquella información traumática enterrada en lo más profundo de otra persona salga a la luz. Esto es ideal para terapeutas. Un terapeuta con esta Lilith puede sacar con mucha facilidad lo más profundo, ya no son los bloqueos, o sea, los traumas más profundos, ¿no? Entonces provocan situaciones cataclísmicas, transformadoras, a veces muy exageradas, ¿no? Es muy intensa, es muy purgante esta Lilith y la persona que la tiene, o sea, si te viene alguien con esta Lilith, que sepas que vas a tener un proceso muy interesante y muy potente. Entonces, lo bonito es poder sostenerlo y no tomarte personal el vínculo. Y si tienes esta Lilith, lo que suele ocurrir es que estas personas, como no lo pueden sostener mucho tiempo, se escurren a Sagitario con mucha facilidad. En el peor de los casos, se escurren a Libra e intentan controlar a los demás. Cuando se escurren a Sagitario, lo que hacen es aprender y tienen una capacidad de aprendizaje de cosas nuevas increíble, o sea, son genios.
Entonces, luego lo que pasa es que tienen una atracción magnética al vínculo, entonces necesitan traer esa información y dársela al otro, pero en cuanto el otro empieza a asumir esa información y eleva su nivel de conocimiento y se equipara al de esta Lilith otra vez, al perder esa superioridad de profesor-alumno, siente otra vez la inseguridad y necesita otra vez aprender más, escurrirse a Sagitario, para no sentir tan fuertemente la provocación de la activación de las memorias celulares. No os preocupéis que todo esto está en mi web, o sea, si tenéis dudas, ahí hay más. Entonces, bueno, solo en Lilith, en Tauro y en Escorpio pueden escaparse al opuesto o a los del lado, pregunta Elena. No, todos se escapan a todos. Lo que pasa es que aquí no me estoy extendiendo mucho, pero en todas Lilith se escurre al anterior, al posterior o al de enfrente. ¿Vale? Aquí simplemente lo estoy contando, estoy intentando dar la visión más amplia y más sencilla, ¿no? de cada arquetipo, sin entrar en detalle. Pero en la web tenéis todos los artículos. Luego, Lilith en Sagitario esta Lilith nos conecta con la abundancia del espíritu. Esta Lilith tiene acceso directo a toda la parte multidimensional, toda esa parte que tenemos que incorporar ya. Entonces, ¿qué pasa? Que esta Lilith tiene una apertura psíquica muy, muy grande, pero eso hace que le cueste mucho comunicar y entenderse con los demás, porque tiene que aprender a desarrollar su propio lenguaje sin importarle cómo los demás van a recibir esa información, ¿no? Sino que si tienen información que dan, la dan sin esperar, sin tener expectativas de cómo ser recibido. Esta Lilith también augura, porque Sagitario es un arquetipo que nos invita a integrar los opuestos de Escorpio. Entonces, lo que en Escorpio Escorpio es la polaridad y a lo mejor se puede quedar polarizado, Sagitario te obliga a la integración. Entonces, Lilith en Sagitario obliga a integraciones y si hay mucha negación son muy bruscas. Lilith en Sagitario las personas de esta Lilith tienen en su familia ha habido una caída en desgracia. O sea, en generaciones atrás, toda la familia alcanzó un buen nivel religioso, social, intelectual, cultural, el que fuera. Y alguien de la familia pecó. Alguien de la familia hizo algo que es contrapuesto a este ideal que la familia había adoptado, ¿no? Entonces, ese pecador se aparta de la familia, pero la familia genera un sentimiento de culpa que hace que generaciones más tarde alguien caiga en desgracia, que es la persona con este Lilith, o los familiares directos de la persona con este Lilith. Entonces, esa caída en desgracia a niveles inferiores sociales lo que lleva es a vivir aquello que se había negado de forma más cercana. Entonces, por ejemplo, si tengo 3 generaciones atrás un tío que violó a su hija y resulta que la familia era muy, muy católica, muy cristiana, entonces era como, uy, eso no puede existir, se niega, se sientan culpables y después, 2 o 3 generaciones más tarde, toda la familia pierde su estatus y termina viviendo en un barrio entre personas de diferentes culturas, donde además hay todo tipo de estándares morales, ¿no? Y eso obliga a la integración, esa es una manera. Otra manera es a través de desgracias, a través de choques, de accidentes, de acontecimientos drásticos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Javia, mi pueblo, hubo un accidente, bueno, fue cerca, que una grupeta de 6 chicos ciclistas salieron temprano por la mañana en la bici y en una recta larguísima, con visibilidad perfecta, una chica que se iba a dormir, que había estado bebiendo y drogándose, se duerme al volante, se salta al otro carril, se salta a la mediana, los da de frente y mata a 3. La carta de ese momento es Lilith en Sagitario, en el descendente, es decir, yéndose a dormir, en oposición a Marte en Géminis.
los hermanos deportistas, en el ascendente, saliendo a rodar. ¿Vale? ¿Qué integraba ese accidente trágico que mató a 3 personas, además muy queridas en la sociedad, porque eran 3 personas muy buenas, que hacían muchísimo por la sociedad, que dices, no puede ser esto, o sea, es justamente ellos, ¿no? Pues que vivimos en una sociedad aquí, en la Comunidad Valenciana, donde hay muchísima droga y donde hay muchísimo deporte y mucho deportista de élite también, ¿no? Entonces nosotros nos vanagloriamos mucho del deportismo de élite y todo el panorama de la droga se corre bajo un tupido velo, pero hay mucho, pero era como si no existiese. Entonces, este accidente dice, mira, esa incoherencia, con este accidente, dice Lilith, saldamos la deuda. ¿Vale? Podemos seguir evolucionando. Esto puede sonar un poco extraño o cruel, pero os invito a ampliar la percepción para entender el equilibrio que hay en esto. No verlo desde el punto de vista que es trágico, sí, pero hay un equilibrio. ¿Os acordáis que antes decía lo de la performance y lo de habitar una emoción al 100% o mejor más de una? Pues probar esto. O sea, ¿cómo podéis ver una situación que es trágica que al mismo tiempo implica algo que es positivo? Entonces, si sois capaces de albergar la paradoja y las contradicciones en vosotros, automáticamente os convertís más en canales. Y eso es, perdéis identificación egoica, maduráis, ¿vale? Entonces, en Géminis, y soñé que en otra vida me morí en un accidente con mi familia y que alguien nos mataba. Sí, alguien con esta Lilith, interesante. Sí, muchas veces Lilith nos habla a través de los sueños, es decir, ese sueño también da esa información, ¿no? Luego tenemos a Lilith en Capricornio, casa 10 o con Saturno. Entonces, esta Lilith, es como, para mí es más allá de la Matrix y es una Lilith que nos ayuda a abrir consciencia. Las personas con esta Lilith son influencers, vienen a ayudarnos a un nivel más elevado de consciencia. Pero vienen de familias, son personas que tienen memorias de fracasados. Entonces vienen de familias donde las personas han tenido profesiones que no eran vocacionales. Entonces siempre terminaban fracasando. Y con esta Lilith uno puede volverse muy capricorniano porque Lilith siempre va a exagerar el arquetipo, entonces muy enfocado en el trabajo, en el tengo que hacer, en el rendir, en la eficacia y todo esto, pero cuanto más lo hace, más insatisfecho se siente. Y para esta Lilith es fundamental abrirse a lo emocional, integrar las emociones, porque tiene muchos bloqueos, muchos problemas, dificultades emocionales, y también abrirse a lo multidimensional a través de, por ejemplo, disciplinas como la astrología, la numerología o cualquier mancia de estas, ¿no? Y eso les va a ayudar mucho a conectarse con algo más esencial y con su vocación. Por supuesto, trabajar la conexión, el volver a ti, conectar con tu corazón para que tu corazón te guíe, ¿no? Porque la vocación se alcanza no desde la mente, sino desde la conexión con el corazón. Luego tenemos a Lilith en Acuario, mi Lilith. Lilith en Acuario brilla con tu sol y de esta manera tú puedes hacer que otros conecten con su solaridad y así es como se propaga la consciencia. Si tú te conectas con tu esencia y la muestras al mundo, por resonancia solo vas a atraer personas que están conectados con su esencia, con lo mejor de ellos. Y así esos a su vez conectan a otros sucesivamente y todos nos encendemos como bombillas con nuestros soles. Este es el regalo de esta Lilith. ¿Pero de dónde viene? De una familia totalmente disgregada, donde que es mentira los vínculos que hay, o sea, están como muy sueltos esos vínculos, como que no hay una unión real entre las familias y donde además se valora algo que no es el valor real ni de la familia ni del individuo. Entonces ese individuo muy tempranamente aprende a encerrar lo que realmente es y a no personificarlo, a no atenderlo para entonces adaptarse
a su familia en base a la culpa, como intentando decir, o sea, como intentando elevar la conciencia de ellos, pero sabiendo que no lo va a conseguir, entonces agachándose y sintiéndose responsable de ellos y de esa manera negándose a sí mismo para buscar la aprobación de alguien que nunca te va a ver como eres, porque no llega a ese nivel. Entonces, luego estas personas salen al mundo y repiten las mismas relaciones tullidas de su familia en el exterior, excluyendo unos e incluyéndose con otros, ¿no? Cerrando círculos y generando división. Entonces, para esta Lilith es muy, muy importante aprender a ver a todo el mundo, no como estos me entienden y estos no, sino a verlos que todo el mundo es auténtico, que todo el mundo tiene algo que aportar, porque de esa manera puede conectar con su auténtico valor y sacarlo al mundo y hacer, como he dicho antes, propagar su sol para conectar los otros soles como bombillas, ¿no? Y por último, tenemos a Lilith en Piscis, y Lilith en Piscis o casa 12 o con Neptuno es tu sueño no es tuyo. Eso significa que tus sueños no son tuyos, tu ilusión no es tuya, tus deseos o tus anhelos no son tuyos, sino que todo esto o sea, todos tus anhelos y sueños es para los demás. Un ejemplo de esto es Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo su sueño era ser el mejor de todos, ¿no? Y siempre le ganaba a Messi, o si no, aunque también recibió, creo que incluso más, él siempre se sintió frustrado, porque nunca se creyó o sea, nunca creyó que él había conseguido sus sueños. Sin embargo, el Real Madrid y los seguidores sí. Su sueño no era suyo, es colectivo. ¿Se ve? También esta Lilith da como Piscis es muy difícil sostenerlo, Piscis y Virgo se vuelven los dos muy virginianos, muy como controladores, muy tiquismiquis. Y si esta Lilith lo que tiene que aprender a hacer realmente es a soltar el control, a fluir. Una forma de hacerlo es hacer cuantas más cosas posibles mejor. También a esta Lilith le cuesta mucho comunicar de forma directa con los demás. Es como si hablase otro idioma, porque habla otro idioma. O sea, que es real. Entonces, la mejor manera de comunicarte con el otro, con esta Lilith, es de otras maneras diferentes. Pues desde la astrología, la numerología, con las manos, bailando, a través del arte, a través de la numerología, yo qué sé, todas las formas alternativas, la escritura, todo menos la comunicación directa, se te da mejor con esta Lilith. Entonces, es usar esas otras formas para llegar a los demás, ¿no? Yo tengo Lilith Neptuno. Y, por ejemplo, yo ahora he creado el perfil en Instagram de lilitenacuario.guiomar, donde estoy colgando todas las fotos de amaneceres y demás que hago, ¿no? Entonces, en las fotos, yo creo que se nota enseguida, ¿no? O sea, transmito mucho a través de las imágenes. ¿Vale? Esa es la forma de comunicar de esta Lilith. Y lo que pide esta Lilith es que seas tan diáfano, porque la casa 12 o Piscis, o lo que te piden básicamente es que pases por la lavadora aquello que está allí. Entonces, con esta Lilith tienes que ser totalmente diáfano y permitir que lo que sea te atraviese y que salga de la manera en que sea. Entonces, si haces muchas cosas diferentes, porque no os olvidéis que esto es un signo mutable, es mucho mejor porque entonces la energía fluye más y puede salir de muchas maneras. Por ejemplo, ahora hago un post en imagen, ahora hago un YouTube, ahora hago un podcast, ahora doy una clase, ahora hago... O sea, es como muchas formas diferentes de expresar la información. Es cómo puede ir saliendo el sueño y la información que te atraviesan con esta Lilith. Que Sonia, este te toca a ti también, ¿eh? Que tú tienes Lilith Neptuno, Sagitario y casa 2. Y, no sé, y con la luna, creo. Entonces, pues nada, estas son todas las Liliths. Y ya para cerrar, hacer una pequeña mención de, bueno, Lilith ha entrado en Tauro, Lilith en Tauro va a bajar nuevos valores y lo que eso implica, así a rasgo general, lo que estuve viendo y también viendo así muy por encima, que luego esto lo haré todo mucho más a fondo y más exhaustivamente para el día 20 de diciembre, que con Sonia en Maski haremos este especial, que también lo grabaremos. Entonces,
lo que he visto es que en general el tema principal tiene que ver con las relaciones. Es verdad que Saturno-Júpiter a finales de año entra en Acuario ya y empieza es la gran mutación, empieza una era de 200 años de signos de estos dos juntándose en signos de aire. Entonces va a ser todo lo relacionado con el aire, que tiene que ver con la comunicación, con las relaciones interpersonales, las relaciones sociales, las relaciones en red con todo el mundo, etc. Entonces, los valores que se están bajando con esta Lilith en Tauro tienen que ver con relaciones en la mayoría de los signos. ¿Vale? Entonces, la forma en que vamos a madurar este año que viene no es solamente haciéndonos cargo de aquello que hemos aprendido este año, sino que además aprendiendo a relacionarnos y a poner en práctica y en valor aquello que hemos aprendido este año, ¿no? Por ejemplo, si Lilith en Aries ha aprendido este año 2020, su tema era lo profesional, su misión en el mundo, en la vida, este 2021 toca, y en especial con este Lilith en Tauro, toca cómo poner eso en práctica, cómo materializar eso. Si Lilith en Tauro en el 2020, perdón, solo ascendente, no Lilith. Cuando he dicho antes ahora Aries, me refiero a Sol o ascendente. Si Sol o ascendente en Tauro en el 2020 lo que le tocó es alinearse con su verdadero valor para ponerlo en práctica, en este año lo que le toca es desarrollar un proyecto con eso, ¿no? Es realmente identificarse con eso y traer eso hacia adelante. Si en Géminis, por ejemplo, le tocó abrirse a todas las relaciones, Géminis, siempre solo ascendente, 2020, ¿vale? Este 2021, sobre todo me refiero a la primera mitad del 2021, ¿no? Lo que hay que desarrollar como algo personal, interno. A Géminis le toca conectar, vamos a decir, con el perdón, con la compasión, con el soltar estas... Géminis puede ser como muy conspiranoico, paranoico, ¿no? Entonces, como perdonar, como soltar, como realmente abrirse a disolver todos esos desencuentros con el otro, ¿no? Cáncer, que la gran lección de este 2020 para Cáncer ha sido la codependencia, o sea, de quién has dependido. Ahora, para esta primera mitad del año que viene, tiene mucho que ver con sustituir la codependencia por la conexión más acuariana, más en red, ¿vale? Porque Lilith en Tauro le cae en su casa 11. Para Leo, que su lección principal tenía que ver con el abrirse a las relaciones, que su utilidad fuera, o sea, enfocarse en hacer las cosas para los demás, no para ser reconocido, ¿vale? Eso era el cometido de Leo este año. Entonces, para el año que viene es más de, y entonces mostrarse al mundo de esa manera, o sea, darse al mundo, abrirse más a darse y a darse de una manera más consciente en el mundo. Para Virgo, que en este 2020 era un año para dejar de forzar las cosas, dejar de empeñarse en que las cosas salgan de una manera, en la primera mitad del año que viene con esta Lilith en Tauro, de lo que se trata es realmente buscar alinearse con tu propia verdad, o sea, bajar a una nueva verdad para ti, ¿no? Y que sirva para los demás, claro, porque es Lilith. Para Libra, que este año le ha tocado vivir el conflicto, que Libra siempre ha querido pasar del conflicto, en la primera mitad del 2021 lo que le toca con esta Lilith es, tiene mucho que ver con nuevas formas más íntimas y profundas de relacionarte con otros. O sea, es abrir muchísimo la intimidad. Para Escorpio, que este año le tocó, digamos, soltar un poco la manipulación y ir más allá del amor al poder y
y aprender a abrirse más en la comunicación, a no sospechar, ¿no? Del otro. Lo que le toca este año es establecer vínculos o sea, crear sociedades, crear uniones con otros, establecer vínculos nuevos. A Sagitario, que este año era un año de realmente darse cuenta de los dones que tiene. Para el 2021 tiene mucho que ver con poner esos dones al servicio de los demás, que hacer algo útil con eso. Para Acuario, que este año ha sido un año de despejar el desván y de hacer hueco, porque el año que viene es donde a Acuario le toca lo importante. Y el año que viene eso importante implica conexión emocional contigo y con las personas de tu alrededor, ¿no? Y para Piscis, que ha sido para Piscis un año de hacerse cargo de sí mismo y realmente de responsabilizarse de los talentos que tiene, este año le toca, o sea, en la primera mitad del 2021, le toca comunicar eso a los demás, le toca aportarlo a los demás. O sea, como veis, muchos de los signos, solo ascendente, va a tocar con esta Lilith el bajar valores que tienen que ver con la comunicación, la conexión, el crear nuevas formas de vincularnos con los demás y cómo poner en valor lo que en esencia somos para comunicar eso con los demás. Y bueno, con esto termino yo. No sé si hay alguna preguntita, que seguro que algunas han salido por allí. No Sí, dijo bueno, Capri. faltó Capricornio. Ah, no he dicho Capri. Vaya, lo siento, es mi signo. ¿Cuánto tiempo Lilith en un signo? 8 meses. 8 meses tarda Lilith en un signo. Para Capri este año ha sido un cambio de identidad radical. O sea, no somos los mismos para nada de los que éramos antes. O sea, el cambio ha sido brutal. Y desde el año que viene, con Lilith en Tauro, la primera mitad del año que viene, nos pasa por la casa 5, Capricornio solo ascendente, que es la casa de cómo me expreso, pero también es la casa de la creatividad y del amor. Así que es nuevos valores de qué significa expresarte, qué significa conectar con el amor, qué es el amor. ¿Vale? Vamos a redefinir el amor. Eso es Capri. Gracias por recordármelo. ¿Qué más? ¿Más preguntitas por Bueno, allí? sí que hay cositas, ¿eh? Sí, Aquí lo que pasa es que desde el principio han habido cosas. sí. A ver, vamos a ver. Hay cositas que no sé si ahora es el momento de Sí. responder o no tú misma, ¿no? Porque una pregunta dice, ¿cómo interpretamos tener Lilith junto con el nodo norte? Es buena pregunta, pero la verdad es que nunca me he parado todavía a sentirlo, meditarlo y procesarlo, porque todavía no conecto tanto con el nodo norte. Te lo podría contestar de cabeza, o sea, mentalmente, pero no quiero contestarlo mentalmente. Prefiero, o sea, mentalmente te diría, conecta con el arquetipo, si tienes Lilith en el nodo norte, conecta con ese arquetipo sí o sí, ¿no? Porque te va a dar la pista para realmente abrirte. Energética, sensible emocionalmente, todavía no le he pillado, ¿vale? Mira, hay una cosa que igual sí que le has comentado, dice, ¿cómo interpretamos tener Lilith junto con el... Perdón. ¿Puedes hablar de Lilith en conjunción Plutón-Marte? Lo que haría es ver Lilith con Escorpio y Lilith con Aries, ¿vale? Tener en cuenta que de todas formas entre Plutón y Marte ambos rigen a Escorpio. Entonces sería añadir lo uno a lo otro, pues imagínate el conflicto que provoca, no sé, si está en Libra, uno se queda así como, si es Plutón-Marte estará en Libra, será alguien de 72, ¿no? Entonces, bueno, hay más Plutón-Marte por ahí, pero si está en Libra se puede encontrar el conflicto con el otro, pero es una combinación de mucha pelea, mucho conflicto, ¿no?
¿Qué más? A ver, dice, ¿le afecta a Lilith en Aries que el signo esté interceptado? Em, no lo he podido comprobar, o sea, no te puedo contestar esa pregunta. Normalmente el signo interceptado lo que más le afecta son las luminarias y Saturno. A Lilith yo supongo que se quedará como más enterrada, menos visible, o sea, como que la persona lo negará más, pero a no ser que esté muy aspectada. Y esto no sé si viene en relación con esto, porque dice, tenerla en oposición a Marte vale para asociarla a Aries, ¿no? O solo Sí, sí, sí. conjunción. Sí, no, todas. Sí, todos los aspectos. Yo no distingo tanto entre aspectos porque para mí la diferencia entre un aspecto suave, o sea, un aspecto azul, un aspecto rojo, un aspecto verde, es la calidad energética, no es una cualificación mental de buena o mala, ¿no? O sea, por ejemplo, los rojos son tensos, pues para mí el azul es más esto, el rojo es más esto y el verde es más esto. Entonces es una cualidad energética lo que lo diferencia para mí, no es tanto un juicio, ¿se entiende? O sea que sí, sería también Lilith Marte, sería, aunque esté en oposición, en cuadratura o en cualquier otro aspecto, calificaría como Lilith Aries. Aquí Belén dice, conjunción Plutón con Lilith en Escorpio 4, si podrías darnos un consejito. Conjunción Plutón. Con Lilith en Escorpio 4. Un consejito. Memorias celulares a saco. Está complejo. En ese caso habría que ver la carta entera, porque que evidentemente no lo vamos a hacer aquí, porque no hay putadas cósmicas, es decir, nadie tiene una carta que no puede asumir y toda carta tiene un equilibrio. Entonces habría que un poco ver, porque por ejemplo lo normal es que sea un ascendente, dependiendo de dónde haya nacido, qué época del año, pero que sea un ascendente Leo. Ya un Leo, la energía de fuego combustiona las memorias celulares. Entonces, si es una persona que no tiene nada de fuego, eso te puede llevar a hundirte en la miseria. Pero si estás aquí haciendo esta pregunta, dudo que sea tu caso. Entonces, si es una persona que tiene mucho fuego o que tiene mucha energía cardinal en la carta, entonces eso puede compensar una configuración como esa. ¿Alguna más? Una preguntita, sí, cuando has hablado de Lilith en Sagitario, de las desgracias y accidentes y tal, si esa desgracia le pasa directamente a la persona con el Lilith en Sagitario. Puede pasar. Es muy importante con esta, o sea, facilitar el proceso de integración. Y para esto, Sonia es una experta. Sí, en serio. Sí, porque creo que lo has hilado muy bien, ¿no? Todo lo que Sonia propone en sus retiros, o sea, el yoga, la meditación, en los detox, todos los consejos, las terapias, todo esto ayuda a facilitar el proceso de integración de las energías que implican esta Lilith. Entonces, es fundamental. A ver, más cosas. Lilith en oposición al nodo norte. Lilith en oposición al nodo norte, pues lo mismo digo, o sea, no he mirado lo de los nodos, entonces no sabría, no lo he meditado, no lo he sentido, todavía no he conectado con ello. Entonces, si algún día lo hago, que supongo que para cuando escriba el libro lo haré, ya os aviso, pero ahora no me atrevo a decir nada porque sería mental, no sería sentido. Bueno, pues yo creo que... La terapia de anestésico es terapia neural. Y había una pregunta sobre el Lilith en el ascendente. Un Lilith en el ascendente es Lilith puro, me encanta. A mí me encanta. A la gente, o sea, la persona que tiene esa Lilith tampoco está demasiado mal normalmente. Pero a la gente que tiene enfrente es como, ¡ah! A mí me encanta. También te preguntan si haces lecturas de cartas. Sí, sí, sí. Hago lecturas de cartas, sí. Y en mi web tenéis la información, en mis redes también, para contactarme. Perfecto. ¿Cuál es el nombre de la terapia del anestésico en las cicatrices? Sí, terapia neural.
Y alguien pregunta también cuál sería, a ver que se me ha ido, cuál sería la cualidad positiva o el fuerte de Lilith en Libra. El fuerte de Lilith en Libra es crear relaciones desde el ser. Y luego dice, si tengo Lilith conjunción con Quirón, ¿cuál tomo? ¿Lilith Virgo? Sí, sí. Quirón rige Virgo para mí. Bueno, muchas cosas. Sí. Mucho que aprender de Lilith. Sí. Dice que a Lilith se relaciona con los excluidos del sistema. Sí, es como un poco lo negado, es todo lo negado, lo que no se ha querido ver antes, ¿no? Aunque Lilith en Sagitario es el epítome, lo que más significa esto, y quizá Lilith en Cáncer, Casa 4 o Luna también, pero sí, en general todo Lilith habla de lo negado, lo excluido, lo que no se ve, lo que no se percibe, pero es lo que hay que integrar, lo que hay que abrirnos a. Y si está en casa 7 como en Libra, sí. ¿A cuántos grados de la cúspide se considera la siguiente? A ver, como todo, 1 o 2 grados, pero como siempre, yo lo que aconsejo es siéntelo. Bueno. Siéntelo. Y con los asteroides, pues ya no sabría, no lo he mirado. Pues nada. Bueno, Sonia. Nada, mil gracias, Guiomar, como siempre. La verdad es que es súper interesante la charla, inspiradora. Yo ya me he tomado aquí bastantes notas para este año, para, no sé, arrancar cosas, o por lo menos eso, inspirarme para cositas. Y bueno, gracias a todos por venir. La verdad es que es súper interesante ver todas las caritas y yo creo que para ti también, Guiomar, inspira, ¿no? Ver a la gente, todo el mundo tomando notas. Sí. No, bueno, estoy leyendo ahí rápidamente todo y todos los comentarios y muy guay. Sí, pues nada, muchísimas gracias de verdad por venir, por poner aquí la energía en esto. Gracias por compartir este rato con todos. Gracias, Guiomar. Nada, un placer, bueno, pues, como siempre. Pues que ojalá nos volvamos a ver, bien sea por aquí. También os animo a que visitéis la web de Maski, los que no la conocéis. Que vayáis a la web de Guiomar, que tiene un montón de cosas súper interesantes, y sobre Lilith hay un montón. Yo creo que voy a hacer eso ahora. Sí. y bueno, que nos vemos pronto. Un abrazo muy grande. Gracias. Hasta Chao. pronto. Chao, adiós a todos. Feliz sábado.